Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un rumor que se dio a conocer hace un par de días, que había sucedido antes, en realidad la noticia en sí, pero obviamente como sucede en esta clase de negociaciones, a lo mejor no se dan a conocer justamente en el momento en el que suceden, sino un par de semanas más tarde. La noticia en concreto es que el presidente de Peñarol confirmó que River hizo un intento para intentar incorporar a Agustín Álvarez Martínez, que es sin lugar a dudas la figura no solamente de Peñarol, sino también del fútbol uruguayo y uno de los delanteros con mayor futuro y de mejor rendimiento actual en todo Sudamérica. De hecho, el conjunto uruguayo ha rechazado ofrecimientos importantes de otros equipos en este último mercado porque quieren venderlo por una cifra verdaderamente millonaria. La máxima autoridad del aurinegro confirmó el interés de River y además también se refirió a que Marcelo Gallardo estuvo involucrado en serio en esta negociación y también contó los motivos por los cuales obviamente no se pudo hacer. Vamos a analizar todos estos detalles y además si hay o no alguna posibilidad de que en alguno de los siguientes mercados de pases River pueda finalmente hacerse con el futbolista. ¡Empecemos! Vamos a poner todo en contexto y contar un poco cómo fue la situación en particular. River consultó por el delantero de Peñarol en el último periodo de transferencias que ya está finalizado, tanto acá en Argentina como en Uruguay, por lo que no hay ninguna posibilidad de que se sume al actual plantel del más grande. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó que el interés del millonario fue totalmente real y que el propio Marcelo Gallardo preguntó directamente por la joven promesa que tan solo tiene 20 años. Sin embargo, la máxima autoridad del equipo dueño del pase del delantero explicó definitivamente por qué no se llegó ni siquiera a empezar a realizar negociaciones por el jugador en cuestión. Lo más destacado que dijo Ruglio fue que el contacto fue directo en un principio con el muñeco y que si bien los dirigentes del más grande realizaron sondeos, porque está claro que si le daban el ok a Gallardo, la negociación la iban a llevar a cabo los dirigentes y no propio entrenador, la realidad es que el llamado del mejor entrenador de Sudamérica fue una gran sorpresa para el presidente de Peñarol. Explicó que la razón principal de su no llegada al millonario y de no comenzar ni siquiera las negociaciones fue que claramente están esperando oferta de fútbol europeo porque hoy por hoy, teniendo el rendimiento del atacante en el último 2021, su valor es muy elevado para el resto de los mercados e inclusive algunas instituciones del viejo continente no llegan a abonar el precio que hoy por hoy le está poniendo Peñarol a este gran delantero. Recibieron ofertas del Medio Oriente, de México, Estados Unidos y Brasil, pero decidieron rechazarlas todas, en algunos casos por ser consideradas insuficientes y en otras porque el propio jugador no estaba interesado en ir a esos equipos en cuestión. Álvarez Martínez es fanático de Peñarol y es por eso que si no se llega definitivamente a un acuerdo con el equipo en sí, o mejor dicho con los dirigentes del club en sí, es muy complicado que haga fuerza para salir. Está claro que tiene como deseo en algún momento jugar en el fútbol europeo y de hecho ya ha debutado en la selección uruguaya, pero eso no significa que vaya a ejercer presión para justamente ser transferido. En el caso de River normalmente apelan un poco a esas situaciones. De hecho, en la mayoría de las veces que River fue a buscar futbolistas al fútbol uruguayo, que han sido bastantes, siempre hay un poco de fuerza que hacen los propios jugadores como para que las negociaciones se tornen un tanto más sencillas. Ya ha habido bastantes futbolistas que han llegado desde el país vecino, desde Nicolás de la Cruz, Marcelo Sarachi, anteriormente Camilo Mayado y seguramente algún otro que me pueda estar faltando. Será complicado poder traerlo a mitad o a fines de este año, pero seguramente River podría llegar a hacer un esfuerzo económico si es que no vuelve a ir por Valentín Castellanos. Tiene tan solo 20 años, cumplirá 21 el próximo 19 de mayo. Tanto el entorno del futbolista como del club aseguran que en el periodo de transferencia de junio casi con seguridad se dará su salida del conjunto uruguayo porque será casi imposible retenerlo si es que las ofertas se acercan a lo que pretenden los dirigentes de Peñarol. Hace poco firmó un contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 con una cláusula de rescisión récord para el club y el fútbol uruguayo, cuyo monto no trascendió, pero sería de alrededor de 20 millones de dólares, por lo que la idea de la comisión directiva de Peñarol es aproximadamente venderlo por el mismo valor, por ejemplo, por el cual River vendió a Julián Álvarez, que fue cercano a los 20 millones de dólares, alrededor de 18 millones y medio de euros. Está claro que tuvo que aparecer un equipo como el Manchester City, de los más importantes a nivel deportivo y económico del mundo, para que se pudiera llegar a esa cifra.
La intención, además del Mancha, que es como apodan a Peñarol, es venderlo en julio para así por lo menos tenerlo entre sus filas en la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año. Recordemos que no puede ser rival de River debido a que ambos son cabezas de serie y que en caso de llegar al Millonario a mitad de año no sería un impedimento que haya jugado la fase de grupos con otra institución, porque la Conmebol ya modificó el reglamento para que un mismo futbolista pueda jugar para dos clubes en la misma edición de la competencia. En caso de que el equipo uruguayo continúe en el torneo internacional, a lo mejor pretendan retenerlo por un poco más de tiempo, al igual que River lo hizo con Julián Álvarez, que el préstamo es hasta fin de año y se sabe que el City tiene que abonar 1,5 millones de euros para quedárselo en junio de este 2022. Yendo concretamente a las noticias, ¿hay alguna posibilidad de que River pueda incorporarlo ahora en junio o julio? Una buena noticia es que también no hay problemas en cuanto a lo que tiene que ver con el cupo de extranjeros, porque la salida de Jorge Carrascal hace aproximadamente un mes ha abierto un lugar que el Millonario no ha rellenado en este último mercado de pases, por lo que aún puede traer un futbolista nacido fuera de Argentina. Después está claro que si el más grande tiene que competir con los clubes europeos, será prácticamente imposible que pueda siquiera iniciarse una negociación. Ya de por sí, la idea de Peñarol es venderlo al viejo continente, y teniendo en cuenta la diferencia económica que hay entre Argentina y los equipos europeos, es muy complicado que pueda ponerse el manto sagrado, salvo que el propio futbolista ejerza una presión para que el pase se dé. Y como dije con anterioridad, es muy complicado que Álvarez Martínez ejerza justamente esta presión por el cariño que le tiene a Peñarol. Yendo un poco a lo que es su actualidad, lleva 33 goles en 77 partidos oficiales, disputados con la camiseta del elenco uruguayo, unos muy buenos números, teniendo en cuenta que muchos de estos tantos los ha marcado a nivel internacional. En la Copa Sudamericana del año pasado, Peñarol llegó a semifinales antes de caer con Atlético Paranaense de Brasil, que fue el campeón definitivamente del torneo, y Agustín Álvarez Martínez fue claramente la gran figura de Peñarol en aquel torneo para meterse entre los 4 mejores. Además, otro punto a destacar es que ya fue convocado a la selección mayor. Jugó 4 encuentros oficiales en estas eliminatorias y encima pudo darse el orgullo de marcar un gol en la victoria en condición de local ante Bolivia. Se trata sin lugar a dudas de la gran promesa del fútbol uruguayo, si bien es cierto que es muy complicado seguir diciéndole promesa cuando ya es una realidad, porque si juega en la selección, si definitivamente Uruguay logra llegar al Mundial, todavía no está definida su clasificación, pero en estas dobles fechas eliminatorias en la cual seguramente sea convocado, va a terminar de definir si va o no al Mundial de Qatar, y lo más seguro es que si esto sucede, Agustín Álvarez Martínez pueda ser uno de los delanteros con los cuales el nuevo entrenador Diego Alonso arme la lista definitiva como para que juegue su primer torneo internacional con la camiseta de la selección a tan solo 21 años de su nacimiento, por lo que es uno de los futbolistas que sin lugar a dudas ha crecido más rápido en el último tiempo. Es por este motivo también que en el fútbol uruguayo lo tienen como uno de los jugadores más preciados, y ya ha habido muchos equipos del fútbol europeo que lo han venido a ver. Sin embargo, los ofrecimientos por ahora todavía no alcanzan el valor que pretende Peñarol, que como dije antes sería de alrededor de los 20 millones de dólares, que sería el valor de la cláusula de rescisión que le pusieron, más allá de que, como conté con anterioridad, esto no ha sido confirmado. Si algún club pone ese dinero, sobre todo de los más importantes de Europa, no hay lugar a dudas de que va a emigrar definitivamente al viejo continente y River no tendría ninguna oportunidad de incorporarlo. ¿Cuál sería una única chance para que River pudiera traerlo? Es si el propio jugador ve que todavía no tiene su lugar en Qatar asegurado, en caso de que Uruguay clasifique, que Peñarol quede eliminado de la fase de grupo de la Copa Libertadores, River continúe en la máxima edición de la competencia internacional y además obviamente no va a poder River pagar 20 millones de dólares, por lo que tendría que abonar solamente por un porcentaje de su pase, por lo que las negociaciones con Peñarol serían muy pero muy intensas, pero aún así sería la única manera de la que se podría llegar a un acuerdo definitivo. Bueno, para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, lo primero que hay que decir es que si el presidente de Peñarol no hubiera hablado, nunca nos hubiéramos enterado, en definitiva, que River había hecho un intento para incorporar a Agustín Álvarez Martínez, y de hecho también confirmó que fue el propio Marcelo Gallardo quien se comunicó con él. Por lo que esto demuestra que River trata de trabajar en lo más posible en silencio para incorporar futbolistas, que quizás lo que pasó con Castellanos, que todo el mundo se enteró de que el Millonario estaba en búsqueda de él, no es lo que normalmente sucede, sino que las negociaciones y las charlas, los directivos y el entrenador de River tratan de hacerlo en el mayor bajo perfil posible.
Después de eso, hablando de las características del jugador, está claro que River va a tener que tratar de incorporar un delantero a mitad de año, más allá de que si Julián Álvarez se va o no. River necesita jerarquía, sobre todo para afrontar lo que pueden llegar a ser las fases definitorias de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.